provinciales y obviamente que tienen que estar reglamentadas para poder ser aplicadas por los órganos de aplicación. ¿Cuáles son los órganos de aplicación de las leyes de ejercicio profesional? Ahí está más difícil. A ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles son los órganos de aplicación de la ley provincial? Tiren cualquier bolazo. El Ministerio de Salud, muy bien. El Ministerio de Salud de la Nación. La provincia sería. Muy bien. Marcela dice el colegio. También está bien. También está bien, porque en realidad de la provincia, exacto. Tal como lo dice Erika, se trata que del Ministerio de Salud, que lo toma como propio, pero en nombre, obviamente, que del gobierno de la provincia. Y hace una serie de tareas que terminan en la conformación, en general, de un grupo de colegas, de profesionales, que conforman una asociación que se va a llamar Colegio de Psicólogos, de Abogados, de Médicos, de lo que fuera, y el gobierno provincial le transfiere el derecho que tiene como gobierno provincial para poder ejercer la aplicación de la ley. ¿Por qué es importante saber en principio que es una ley provincial, que la provincia está autorizada para reglamentarla y ponerla en funciones, y que luego deriva en los colegios profesionales la tarea de contralor? Entre ellas, una de las tareas más importantes para nosotros por el tipo de asignatura en la que estamos, que es la tarea de ética, de creación de un código deontológico que permite generar una serie de acciones vinculadas a las prácticas de los profesionales. Tenemos entonces nosotros en Córdoba, miren lo chiquito que estoy preguntando, códigos de ética. No, dice Marina. Muy bien. ¿El código de ética de ATRA sirve para Córdoba? ¿Tiene valor de ley? No. Muy bien, y Maite dice que sí, pero el resto dice que no, está bien, la respuesta es no. Es decir que, ¿cuándo va a haber un código de ética o una legislación deontológica que tenga fuerza de ley? Cuando la ley está reglamentada. Punto 1. ¿Y punto 2? Cuando tengamos colegio. Exactamente. Cuando tengan colegio y el colegio apruebe el código de ética. Así que imagínense ustedes cuán lejos estamos de poder, de poder tener una asignatura que diga la deontología de la T es así. ¿Se entiende? Así que difícilmente podemos decir, vamos para este lado. Sencillamente nos vamos a parar sobre un espacio que es un espacio de interpelación de la práctica vinculada a las reflexiones éticas. ¿Se entiende? Porque si tuviéramos una ley con reglamentación, la constitución de un colegio, y el colegio hubiera hecho una serie de reglamentos deontológicos que guíen la práctica profesional de la T, entonces sin duda no tendríamos ningún problema y directamente enseñaríamos, en principio, después interpelaríamos el código deontológico, pero diríamos, este es el código que tenemos. Todavía eso no ha ocurrido. Por lo tanto, estamos en un momento que yo diría, esto me parece a mí, terriblemente fructífero, porque está todo por construirse.
¿Se entiende? Es decir, que la práctica que tenemos debe ser interpelada para que nosotros digamos, esto debe ser, es decir, el AT debe hacer esto y aquello otro no. Es un momento fructífero para pensar, digamos, prácticas éticas que nosotros creamos deben ser propuestas para el colegio del mañana, cuando el colegio se termine de, digamos, cuando haya una reglamentación y esa reglamentación derive en una institución colegiada. Vamos a otra cuestión, a ver si, porque veo que por lo pronto la clase del otro lunes estuvo bastante bien orientada, porque todo el mundo sabe ahora mucho más que lo que sabía el año pasado. Si yo pregunto, hoy, no a futuro, ¿pueden las personas idóneas que han ejercido el acompañamiento terapéutico trabajar como acompañantes terapéuticos? Ahí el chat está como dudoso. Tienen que hacer el examen, sí, no, o sea, podemos, dice ahí una, no tiene que hacer el examen, pero no se debería, sí, momentáneamente. Excelente, María Jimena. La respuesta mejor es sí, momentáneamente. Es decir, mientras habiendo ley no esté reglamentada, efectivamente los idóneos, de hecho, trabajan. Hay algunos idóneos que son licenciados en psicología, otros que no son licenciados en psicología, y lo mismo trabajan de acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque, tal como dice Diana, hasta que no esté reglamentado, digamos, el idóneo puede trabajar. De hecho, digamos, hay muchas obras sociales que frente a la presión de la demanda, autorizan a idóneos. Jorge dice, a la hora de conseguir trabajo que no esté reglamentada en ley, ¿tiene algo que ver con trabajar en negro o no va por ahí? Claro que sí, Jorge, porque digamos, cuando nos pagan, primero no hay una base de lo que sería el arancel mínimo que en general los ponen los colegios. Tampoco hay, digamos, una organización que dice que uno tiene que facturar según la profesión que tiene. Hoy los AT, en el mejor de los casos, facturan como monotributistas, pero no como efectores de salud. Y esto es un problema, ¿cierto? Después José Santiago dice, ¿se puede tomar de baja la deontología y la licenciatura en psicología para escribir la de AT? Esa es una buena pregunta que por ahora vamos a dejar en suspenso, pero la vamos a retomar porque es central. Por eso te pagan lo que quieren, claro, Luciana, te pagan lo que quieren en negro, digamos no, si vos tenés facturas a veces ni te las piden, y si vos querés facturar por lo que quieras facturar, ¿no es cierto? Es factible que te digan que no requieren que eso sea en blanco, es decir, facturando como monotributo porque no podemos facturar como acompañantes terapéuticos. ¿Todo eso es ético? No. Es decir, todas estas cuestiones que no están trabajadas traen problemáticas éticas grandes. En la práctica de la TED, no es solamente un problema de los derechos que tenemos como profesionales, sino que la práctica per se, al no tener un marco constitutivo, ni un colegio, ni una ley, a pesar que podemos trabajar, nos deja frente a los contextos donde trabajamos con muchísima vulnerabilidad y problemáticas, digamos que a veces, hacen coalición con la misma práctica que estamos teniendo. A ver qué más dice acá. Jorge, sin la reglamentación no expiden matrícula, estamos trabajando siempre por fuera del sistema, excelente, muy bien, yo me encuentro trabajando en la condición de idóneo, se trabaja más para aprender de clínica y sobre el acompañamiento terapéutico, claro, bueno, eso también no. Entonces, volvamos al punto, los idóneos hoy pueden trabajar cuando se reglamente, los idóneos, tal como se dijo en la clase pasada, van a tener que rendir un examen.
Y con ese examen aprobado, que aparte va a haber un examen o dos, y después eso se va a cerrar, los idóneos van a poder demostrar que tienen capacidad para llevar adelante esa tarea. El Estado, es decir, el Ministerio de Salud de la provincia, les va a otorgar una matrícula habilitante, no un título habilitante. ¿Se entiende? En cambio, cuando ustedes reciban el título de Tecnicatura Acompañante Terapéutico, lo que van a tener es un título habilitante, con el cual se van a poder matricular. En cambio, los idóneos se van a matricular sin título por única vez, porque así lo dice la ley provincial de Córdoba, que ordena esto de una forma. La ley de Córdoba lo ordena diciendo que va a haber, digamos, un evento evaluativo de los idóneos. Hay otros por ejemplo, no sé si en Chubut o en Río Negro, lo que hizo en ese momento la legislatura es habilitarles gratuitamente el cursar la tecnicatura. Entonces, ni bien terminaron de cursar, les dio una matrícula transitoria mientras hacían la carrera y después le dio la matrícula definitiva cuando ya tenían el título habilitado. Son distintas formas con que se resolvieron el problema de que ya existe un mercado de trabajo generado, digamos, por la gran demanda que hay de este perfil profesional que, como ya sabemos, es sin duda muy importante. ¿Qué otra pregunta más habíamos hecho el año pasado? Creo que ninguna más. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Porque esto es como lo básico. Azul pregunta, no escuché bien la parte de tener un colegio de AT, ¿para qué sirve ser parte de la Facultad de Psicología? Porque el colegio de acompañantes terapéuticos, que todavía no existe, va a ser la entidad que a pedido del Estado, y el Estado provincial transfiriéndole las competencias que tiene para reglamentar un sector profesional, tome para sí la reglamentación de un campo profesional. La Facultad de Psicología emite títulos, ¿no es cierto? Que es una cosa totalmente distinta. Ahora, con un título habilitante, en la Argentina los títulos son habilitantes, en otros países del mundo no, uno va al colegio, en el caso que lo hubiera, y pide la matrícula y se la tienen que otorgar, porque el título, insisto, en la Argentina es habilitante. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre estas cuestiones? Mi consulta, dice José, sería para fundar la institución de acompañante terapéutico colegio, tiene que tener las características de una asociación civil sin fin de lucro, es decir, ¿qué pasa por la IPJ? ¿Qué función tiene la asociación de acompañantes terapéuticos? A ver, las asociaciones de acompañantes terapéuticos nacen a la luz de la necesidad de formación y de ordenamiento de una práctica. Anteceden muchísimo a las leyes, ustedes lo saben, tanto Brian como Silvia Alderete son parte de, digamos, las federaciones de asociaciones de acompañantes terapéuticos más importantes que hay en la Argentina. Ahora, estas asociaciones sin fines de lucro son personas que haciendo una práctica se han juntado. De ninguna manera son un colegio profesional. Para que haya un colegio profesional tiene que haber una ley, el Estado que encomienda a un grupo de personas, un grupo de colegas, la constitución de un protocolegio, y cuando el colegio está constituido con los colegas que lo formen, entonces le transfiere la potestad de ordenar, organizar, planificar, gestionar y también, digamos, evaluar la aplicación de la ley. Por lo tanto, las asociaciones de acompañantes terapéuticos, cuando haya un colegio, van a seguir existiendo, porque tienen otras funciones. Pero el colegio va a ser el único que pueda generar, por ejemplo, un código deontológico, porque a su vez es el único que lo va a poder aplicar. ¿Me siguen hasta acá?
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Federico. Federico. Sí, profe, le quería pedir si nos podía describir cómo, digamos, cómo, hablando de todo esto, cómo es el trabajo de una T ahora en Córdoba, digamos. Lo dijo un poco hace un rato que se anotaba como monotributista, o no sé si entendí bien, pero digamos, ¿cómo se desarrolla? Siendo que hay tantos AT y hay lugares donde se dan cursos de AT y hay gente trabajando de eso, digamos. Nosotros ahora que supongamos que nos podemos recibir este año, ¿en qué situación quedaríamos y cómo podríamos trabajar haciendo algo concreto, si tiene porque por ahí me pierdo un poco en qué situación están la gente que ya está trabajando de eso. Bueno, tenemos mucha gente que está trabajando acá que puede contarlo. Eso iba a decir Vicky. Bueno, paso Yo a me- contarte. Efectivamente, sí, no importa de dónde, digamos, sea el título, hoy actualmente hay varias, como decía Patricia, fundaciones o centros que dictan la carrera o el curso, y sí, efectivamente hay que trabajar con monotributo, hay un monotributo social que tiene menor costo y que por ahí para comenzar ayuda a empezar con la profesión. Algunas obras sociales tienen una lista en la cual vos te anotás, llevas tu certificado y demás, y se generan listas para ir llamando de acuerdo a la demanda. Y otras obras sociales directamente aceptan por paciente que cada AT o los AT los busquen la familia, los padres o quien esté a cargo de esa persona, o la misma persona, y se hacen planes de trabajo y eso se lleva a las obras sociales y la obra social autoriza no tanta cantidad de horas a tal costo, etc. Están como esas dos modalidades. Algunas tienen listas de prestadores previas y otras, depende de cada paciente, uno va adaptando su trabajo a eso y se autoriza o no, digamos, pero siempre como monotributo. Y bueno, están los centros, digamos, que tienen la modalidad. Algunos centros retienen un porcentaje, por eso es mejor intentar que, digamos, generarse un perfil profesional, darse a conocer, generar espacios virtuales, tarjetas. ¿Por qué? Porque muchas asociaciones, fundaciones, etcétera, también nos dan trabajo, pero retienen un porcentaje por eso, ¿no? Entonces, sobre que ya está precarizada la profesión en cuanto al monto de la hora, también se retiene. Entonces digo, por ahí está bueno desde este momento empezar a ver cada uno dónde se quiere insertar, empezar a pensar desde qué ámbito, cómo hacerse conocido, cómo... No digo que no busquen trabajo en esos espacios porque son muy valiosos, pero para valorar el trabajo también buscar cada uno en su espacio en qué es bueno, en qué puede trabajar, y si son del interior mucho mejor, porque por ahí hay menos personas capacitadas, más demanda de trabajo, así que un poco esa es la realidad de hoy. Gracias. De nada. Acá Gabriela dice que algunas obras sociales no te permiten trabajar si no tenés alguna matrícula, como sí, otras autorizan solo a ti. Yo, por ejemplo, estoy trabajando y somos dos, mi compañía es la que factura. Claro, algunos profesionales por facturar, por poner su matrícula y su nombre, también retienen un porcentaje. Entonces digo, por eso, es como ir surfeando una ola e intentar, bueno, aprender a trabajar en este ámbito. Pero bueno, hay posibilidades, trabajo hay un montón, y la idea es eso, como enriquecer y empezar cada uno a crear su propio perfil, a ver en qué área se podría insertar, discapacidad, laboral. Hay miles de espacios donde la T puede trabajar, así que por ahí es eso, hoy empezar a enriquecer desde ese aspecto, para el resto van a tener tiempo. Sería bueno, en ese sentido, volver a insistir en que, bueno, hoy por hoy, para los sectores de salud mental, más allá del momento de este mes, que es un mes bastante terrible, más vinculado a la situación económica del país, pero digamos, pandemia y post-pandemia, la tarea para psicólogas, psicólogos y acompañantes terapéuticos
se ha profundizado la demanda muchísimo. Es decir, que no nos encontramos que, es decir, uno no encuentra, digamos, espacios que los psicólogos tengan, sobre todo los clínicos, al respecto de poder, digamos, atender demandas que son a veces demandas muy, muy intensas y complejas. Por lo tanto, creo que en el acompañante terapéutico pasa exactamente lo mismo, y hay un campo, digamos, un campo para ampliar esa demanda que es muy grande, porque sin duda, los campos más tradicionales como es discapacidad, problemas de salud mental, aquellos vinculados a lo que sería vinculado al AT educacional, digamos, de ordenamiento para el vínculo con la escuela, la familia, bla, 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 hay muchísimo ámbito, digamos, que todavía no está explotado y que efectivamente hay que hacer, digamos, experiencia para llenar esos lugares. Entonces, yo entiendo que tener un título les va a habilitar a ustedes el poder decir a las obras sociales, usted me tiene que incluir en su lista porque yo ya tengo una titulación. Y creo que cuando tengan el título, aunque no hubiera colegio profesional, esperemos que sí matrícula, digamos, la titulación es habilitante en la Argentina perfecto. Así que van a estar mucho mejor que los idóneos. Es posible inclusive que los puedan hasta desplazar de los lugares solamente por tener titulación, hasta que esto se reglamente. Yo estoy con eso, digamos, va a haber a disponibilidad una cantidad de AT, yo espero que todos con trabajo sin dudarlo al respecto. Si les parece, vamos a excepción que haya alguna pregunta. Ahí estaba leyendo una pregunta que decía José, mi consulta también ronda si son posibles las prácticas como acompañantes terapéuticos en instituciones o en casos particulares dentro del marco de la universidad. No sé si refiere a prácticas finales o qué, porque habla dentro del marco de la universidad. Debe ser de egreso, calculo. José, si querés aclarar. Digamos, la universidad, las prácticas finales, como ustedes ya saben, hay pocos convenios. El año pasado hubo para todo el mundo, pero este año no los hay, y definitivamente hay una cola gigante de personas que no tienen institución donde hacerla. La razón de eso está vinculada a que la práctica en la universidad no es una práctica, digamos así, vaya y usted haga una práctica, sino que requiere algún tipo de acompañamiento. Y el departamento de AT, es decir, de los que estamos acá, casi todos trabajamos gratis. Sostenemos entera la materia sin cobrar un solo peso más. Entonces, atento a eso, es que, bueno, si aparte de eso hay que hacer el seguimiento de las prácticas, etcétera, digamos, no hay tantos docentes para hacer eso. Entonces, entiendo que está pidiendo una modificación, pero ojo, que la modificación puede finalmente resultar haga usted práctica en cualquier lado. Y la práctica, tal como vamos a ver en esta asignatura, si uno no puede pensar con otros lo que está haciendo, efectivamente no va a tener el marco ético reflexivo al respecto de poder aprender en esa práctica. No siempre lo que se hace en las instituciones es lo que corresponde, sino que en muchas ocasiones, digamos, hay como naturalizado ciertas acciones que hay que poner en interpelación y en crítica. Lo cual no significa estar contra las instituciones, no es esta la interpretación, pero sí una práctica, sí o sí tiene que significar una reflexión, que tiene que ser una reflexión con otros. Y para eso tiene que haber un docente, no hay otra forma de hacerlo. Digamos, con un docente me quiero referir a alguien que supuestamente tenga la experiencia que yo no tengo. Si no, ¿de dónde van a saber ustedes adquirir experiencia? Desde luego que de la experiencia misma. Pero digamos, si alguien me va diciendo, a ver, miremos esto, miremos lo otro, es más fácil poder formarse en una práctica, no sé, de tener algunos ejes que si efectivamente uno lo hace solito de algo. Así que al respecto de eso hay que tener como un poco de ordenamiento. Voy a empezar
¿cómo está la situación de egreso de la tecnicatura? ¿Ya hay egresos? No, no hay ningún egresado. Todavía no lo hay. Las prácticas del año pasado las están terminando recién ahora, pero no hay ningún egresado. Imagino que este año sí va a haber. De los que hicieron la práctica el año pasado, que fueron bastante pocos. Vamos a, si les parece, Verónica quiere hacer una consulta a Vicky. Hágala ahora, así empezamos a pasar parte del PowerPoint. Hola, ¿qué tal, profe? Sí, la consulta mía era para la Victoria sobre el tema que ella decía sobre que hay acompañantes que han hecho cursos, formaciones, que están trabajando actualmente, pero sabemos que las obras sociales no están pagando la hora como, entre comillas, debería ser. Bueno, que nos comente ella cuál debería ser el piso que tenemos que poner y no precarizar el trabajo, porque hoy en día se está viendo que aceptan cualquier monto que las obras sociales ponen. Bien, bueno, como no hay un honorario general por todo esto que estamos hablando, ATRA y algunas otras asociaciones plantean un honorario mínimo de entre 700 y 800 pesos la hora, contemplando formación, o sea, ¿qué iría dentro de ese monto, no? Formación, transporte y básicamente el servicio que estás contratando, que es el DAT. ¿Cuántos de los que trabajan DAT tienen el lujo de cobrar la hora entre 700 y 800 pesos, digamos? Eso está planteado desde ATRA y desde algunas otras asociaciones como un valor en general. De ahí habrá personas que tengan convenios con las familias, instituciones, clínicas, etcétera, donde trabajan, que pueden eso o más, y otros que negocian dentro de lo que plantean para las obras sociales, o pagarlo por fuera, o incluirlo dentro de la cantidad de horas que trabajan, digamos. Hoy los acuerdos, lamentablemente, son individuales, o sea, tienen que ver con qué espacio trabajas, con qué institución, con qué obra social. Hay obras sociales que pagan a 90 días. Lo que a mí me parece interesante antes de seguir con esto son dos cosas. Primero, que si estudian por fuera de la universidad o en instituciones que tengan que ver con esta formación, asegurarse de que sean instituciones serias, reconocidas y demás, ¿sí? Porque hay muchos cursos sobre AT y efectivamente no todos tienen una buena calidad docente, académica, etcétera. Por esto de que hay mucha demanda, entonces casi cualquiera hoy puede dar un curso de AT, ahora habrá que ver qué tipo de formación cada uno quiere, ¿no? Y por otro lado, que hay muchas modalidades de hacer acompañamiento, ¿sí? Como no se quedan solamente con el individual, con el de la vida cotidiana, hay grupales, hay individuales, hay en distintos ámbitos, y si no hay experiencia, hay que empezar a leer y a buscar espacios que les permitan como practicantes, sin ningún tipo de reconocimiento formal, pero sí a nivel experiencia, de empezar en espacios informales, haciendo autorreferencia, cosa que detesto, pero voy a intentar. Yo hice el curso con Silvia hace mucho tiempo, mientras estudiaba psicología, y mi primera experiencia fue ahí, y después empezamos a dar un taller de huerta dentro de la institución, ¿sí? Eso nos permitió conocer la institución, conocer la forma de trabajar. Efectivamente no tuvo un reconocimiento, pero fue una experiencia que marcó un poco nuestra práctica, ¿sí? Entonces digo, no se queden con la frustración de lo que está pasando, sino que busquen espacios donde al menos como practicantes, con supervisores, con alguien que pueda acompañarlos, lo hagan, ¿sí? Pero si se quedan en obras sociales y en espacios individuales, perdemos todos, digamos. Entonces hay que salir a buscar alternativas. Tomo esto que decís, Vicky, y es algo que hablamos con Patricia siempre. Nosotros hemos intentado hacer una práctica desde la materia, no una práctica final, ¿no? Una práctica para acompañar lo que era el abandono del alumno en educación superior. Y hemos recibido como mucha resistencia en base a esto que dice Vicky, de que no era como un lugar tradicional, de que no era algo que se venía acostumbrado a hacer, y nada, era un espacio que nosotros queríamos que se pueda aplicar para poder reflexionar, para que ustedes puedan tener una supervisión, trabajos que
que los íbamos acompañando de la manera que podíamos. Y nada, tomo este ejemplo en el sentido de lo que decía Vicky, esta apertura que permita, creo que hoy en día los escenarios se van a diversificar aún más todavía, ¿no? Y que ustedes como futuros profesionales puedan ver y tener la capacidad de poder ejercer en los distintos escenarios que va a haber dentro de lo que va a ser el acompañamiento terapéutico. Bien, gracias, Vicky. De nada. Para una de las personas del chat, Constanza, que decía que no vale lo que está estudiando, me parece que no, que tenga mucha expectativa, porque cada vez va a haber más trabajo y yo estoy segura que ni bien la ley tenga reglamentación, se va a ampliar el universo de una manera muy importante. Así que nada, esto es un momento iniciático, a lo que hay que ponerle un poco el pecho. Voy a pasar a algunas filminas, no tantas, para que no cansar a nadie, porque aparte está siendo buena la conversación que vamos teniendo. Está más vinculada a las demandas que ustedes tienen para poder ordenarse en lo que es la legislación y la reglamentación. Bueno, espero que se vea. Sí. Bueno, no lo vamos a terminar todo, pero hay algunas cuestiones que vamos a tratar de ponerle como un marco. A mí me encanta decir nace una estrella, en el sentido de que nace un espacio de reflexión profesional, como es la labor y la función del acompañante terapeuta. Una función que se separa de la de psicólogo, de la de enfermería, la de atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Y no nace como ocurre en cualquier nacimiento de profesión, nace frente a demandas específicas que se hacen de algo que nadie hace hasta ese momento. De la misma manera que psicólogas y psicólogos nacimos de demandas que en principio estaban siendo cubiertas por los psiquiatras. Y ahí entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la psiquiatría no daba abasto con la cantidad infernal de patologías de salud mental que hubieron en la época de la Primera, la entreguerra y sobre todo saliendo de la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, no solamente lo que los textos hablan de la infinidad de casos vinculados a los heridos de guerra que volvían desde el campo de batalla, a las terribles condiciones que se tenían en el campo de batalla, y sobre todo al enfrentamiento colectivo e individual vinculado a la muerte de un otro. Algo que fue tan fuerte que dio nacimiento a escuelas de psicología completa como es el existencialismo y lo que hoy se va a llamar la tercera ola. En el convencimiento que no era posible que se pudieran ejecutar matanzas tan atroces sin que la pregunta o la interpelación por la humanidad no estuviera presente. Entonces, cuando uno se pregunta, parate, ¿cuáles fueron las demandas que posibilitaron este nuevo rol profesional? ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué demanda que haya este nuevo rol? Me parece que el marco de la ley de salud mental y la desmanicomialización puede ser un punto de partida para la demanda de la TEC, de pensar el tratamiento en el marco de la sociedad y no dentro de las instituciones. Me parece que sí, es una respuesta que es correcta, pero digamos, el funcionamiento de
de la acción o de las prácticas de AT es anterior a la ley de salud mental. Pensemos en alguna demanda. Otra, aparte de esa, que es correcta, es decir, que el generar ciertos derechos nuevos, como la ley lo indica, genera nuevos campos profesionales. Pero antes de eso ya había T. Sí, que trabajaban dentro de las instituciones. Sí, que trabajaban dentro de las instituciones. José dice, una demanda podría ser para estar insertos en la vida cotidiana. Sí, es cierto, es una función nueva, la cotidianeidad en la cual no puede estar sumergido el psicólogo. Muy bien, dale con la intervención de la vida cotidiana. Los psicólogos también intervienen en la vida cotidiana, porque la vida cotidiana como tal es un concepto muy pichoniano al respecto de explicar el fenómeno de la experiencia cercana. Es decir, la vida cotidiana para Pichon Riviere es todo lo que vivimos en una acción de territorio y de tiempo que es cercana a los sujetos. A eso le llama él vida cotidiana. El proceso terapéutico no está dando buenos resultados, muy bien. En los 60 comenzó, si mal no recuerdo, comenzó antes de la T. Lo que pasa es que posiblemente en la Argentina podamos hablar de los distintos. Llega, donde no llega el psicólogo, ¿cierto? ¿Sí? Me parece que la pregunta de usted va por la demanda de que tienen los pacientes, algún tipo de paciente, por ejemplo, la gente que tiene problemas con las adicciones al alcohol, como por ejemplo, que no pueden, que necesitan a alguien que los acompañe a reinsertarse en la vida social, o otro tipo de patologías, como no han dado durante la carrera. Me parece que va por ahí la pregunta, ¿no? La pregunta, como bien va a decir, voy a volver a mostrar esta tontera, allá voy. Esta tontera del PowerPoint, que vieron que los docentes sin PowerPoint somos personas, así que yo tampoco. Hablamos de condiciones distintas que hicieron posible el advenimiento de esta estrella. Ustedes han estado diciendo distintos tipos de condiciones que hicieron posible. Algunos de ustedes dijeron la ley de salud mental, eso está bueno, ¿no es cierto? Ay, no puedo ver el chat, eso me pone muy nerviosa, así que voy a ponerlo ahí, espero que se vea algo. ¿Se ve o no? No. ¿Quiere que se le vaya leyendo? No. No es por leerlo, sino porque prefiero... Bueno, pero el PowerPoint no se ve. ¿no se ve? No. Bueno, ahora lo voy a poner. Es decir, ustedes hablan de distintas condiciones. Acá las personas del encierro, digamos, rechazar el modelo asilar, implementar la vinculación con la reinserción social o insertar las personas en la trama, digamos, colectiva anterior, hacer que el AT llegue más intensamente al interior de la experiencia, ya sea en la escuela, en el domicilio particular, en las situaciones de encierro, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de el tratamiento, digamos, las estrategias de la antipsiquiatría en relación con el tratamiento de la psicosis, que pedía que el psicótico saliera del modelo asilar, está muy bien. Se podría pensar cómo surge y emergen los agentes de salud y el prestigio que va adquiriendo el profesional. Se podría pensar que Argentina en determinadas provincias había necesidad de agentes de otros contextos. Muy bien, muy bien. Todo eso está de camino a lo que son los condicionamientos que hacen posible la emergencia del AT. Los podemos ordenar. El ordenamiento que está propuesto es un ordenamiento que deviene de un texto de Nicholas Rose sobre los condicionamientos de emergencia de la psicología como disciplina. Pero como esto es muy distinto, por suerte, la psicología nace un montón de tiempo antes, no tanto de todas maneras, pero sin duda hay un elemento que alguien nombró, ya no sé ni quién, que tiene que ver con el
modelo asilar. Es decir, que el quiebre del modelo asilar significa que ya no se pueden poner tantas personas adentro del neuropsiquiátrico. Lo que muestra una T inicialmente vinculado al aspecto de la patología. Como bien decía Javier, dos patologías son muy importantes para el advenimiento de esta estrella de profesionales. Uno, sin duda, son el incremento de los procesos adictivos, no en términos que hay más adicciones, sino que la sociedad se resiste a esos comportamientos, que es una cosa distinta, que es importante plantearlo, porque, digamos, si uno se ubica en los años 20, 30, la cantidad de estupefacientes que había diseminados por el mundo eran terribles, pero lo que no había era una patología de la adicción. Es decir, que las personas que realmente no daban más, se las llevaba al hospital, se las volvía a poner funcionales y se las sacaba a la calle. No hablaban de que era un enfermo, un adicto. Ahora en cambio, esa patología tiene un espacio social donde hay una demanda de que a esas personas alguien las cure o alguien haga algo con ellas. ¿Se entiende? ¿Por qué es muy importante esto? Porque, digamos, muchas de las patologías que hoy decimos todo se patologiza, y efectivamente es así. Ahora un niño muy nervioso tiene síndrome de déficit atencional y antes era un inflabola. Entonces, en ese sentido, uno tiene que pensar que la patologización de algunas conductas que antes se aceptaban hacen que sea necesario, digamos, generar un profesional que en parte se percibe como controlador de esa situación, tanto para el esquema de las adicciones como para otro esquema gravísimo que hace, digamos, furor la pospandemia, que es la depresión. Yo diría, en el pivote de la depresión como una patología, digamos, en este momento muy extendida, y la adicción, tenemos digamos, los dos ejes que hacen de alguna forma la emergencia del AT, como lo entendemos hoy, como un AT clínico. Como un AT clínico. Ahí no está la discapacidad vinculada, porque tenemos las patologías que normalmente se pueden dar, obviamente, en todo el ciclo vital, pero que tienen una importancia mayor, digamos, desde las juventudes en adelante. ¿Es actual? No. Es decir, frente a la ruptura y a la crisis del aparato, digamos, asilar, que efectivamente se da en conjunto con la aparición de los psicofármacos. Si que aparecen los psicofármacos, se puede controlar el modelo asilar un poco mejor que lo que se hacía antes, pero efectivamente lo que no se puede hacer es externar a nadie, porque el que llega adentro del neuropsiquiátrico no puede salir más, porque efectivamente el modelo del chaleco psicofarmacológico, digamos, lo ubica en ese lugar con muy pocas posibilidades de sacarlo adelante fuera de ese espacio. Entonces, la demanda social, cultural, de lo que significa en términos de culpa para ciertos sectores sociales, tener familiares, personas, conocidos, colectivos adentro del asilo, es que dice, bueno, no puede ser que no haya ninguna solución más que esta. Y obviamente que aparecen también la profesión de la psicología, pero más en el sentido del diagnóstico psicológico sobre lo que antes era unas etiologías siempre vinculadas a los determinantes biológicos del psiquismo y no psicológicos. Pero luego que eso lo llena ese espacio, digamos, a lo que resta es que alguien tiene que acompañar hacia afuera a ese sujeto para que se reinserte con la sociedad. Y en ese sentido, digamos, empezamos a ver, digamos, los fenómenos de hibridación de rol. Enfermeras que acompañan a los pacientes,
digamos, personas inclusive del servicio de seguridad de los hospitales que acompañan a los pacientes. Hay distintos tipos de personas que permiten, digamos, esta transición que hoy llamaríamos, digamos, la atención de las casas en medio camino. Hay mucha evidencia empírica al respecto de esto, que se da sobre todo sobre el segmento de población que no está, digamos, que no está completamente tirada en el asilo, sino que permite por un montón de razones entrar y salir del modelo asilar. El modelo asilar es un modelo que desde luego, ya lo indicó bastante bien Foucault, todo el que se enferma y le viene la locura va a parar al margen, ¿no es cierto? Lo sacamos de la vista y como tal ese margen puede volver a ser parte de la sociedad, pero la sociedad se siente más cómoda en ese panóptico estando fuera de la mirada. Ahí tenemos un elemento que es central. Y este elemento aparte es central también porque es totalmente, se vincula totalmente con la ley de salud mental. Así que lo que tenemos son patologías que permitirían al sujeto volver a reinsertarse, demandas de reinserción que no pueden ser asumidas por el modelo asilar, ¿no es cierto? Y formas novedosas de solucionar esa reinserción, digamos, con distintos tipos de personas que todavía no son profesionales, pero cuya función es lo que hoy conocemos como acompañante terapéutico. El modelo de la salud mental habla más o menos de lo mismo, nada más que mucho más consolidado. El modelo médico hegemónico no da soluciones a todos los problemas de salud mental, ni por patada, ¿no es cierto? Y por lo tanto la ley viene a ordenar y a generar nuevos dispositivos que ya tenían años de desarrollo con anterioridad. Podríamos trabajar en ese mismo eje, lo mismo si hablamos de otra, digamos, de otra institución segregacionista a la mirada de Foucault, como es la cárcel, y a otra como es la escuela, donde efectivamente cuando, es decir, por ejemplo, el patronato del liberado, ¿no es cierto?, el arte judicial que le llamamos ahora, se centra en aquellas personas que saliendo de un proceso carcelario corto o largo, son completamente expelidas del lugar a donde normalmente estaban residiendo. Entonces, el patronato liberado les permite una reinserción bajo otras condiciones. Las personas que trabajan allí lo que hacen es ayudar a buscar trabajo, ponerlos en lo que llamarían ustedes acá la vida cotidiana, ¿cierto? Acompañarlos en lo que es el proceso muy cruento de volver a reinstalarse en una sociedad que en general los excluye. Es decir, que lo mismo vamos a decir de la escuela. Si cuando ustedes hablan del acompañamiento escolar, lo que hablan lo vinculan a la discapacidad. Es decir, son los niños, las infancias que por alguna razón no pueden sentirse cómodas. Si hay alguna forma de sentirse cómoda en una escuela, yo no sé, si honestamente lo único que me sale cuando pienso en la escuela son todas cosas cruentas y crueles que pasan en ese lugar. Entonces, digamos, las infancias que no se adecuan al modelo escolar, digamos, regimentado, reglado, obviamente que requieren de alguien que los pueda vincular a ese modelo. En ese sentido, tal como decía Rose al respecto del psicólogo y la psicóloga, todos estos personajes somos parte del intento del sistema de llevar estos fenómenos que están en los bordes de la sociedad a revincularse con la sociedad siempre y cuando sean funcionales a la misma. ¿Me siguen? Yo ya creo que me fui al diablo. Sí, pero...
Sí, dicen, gracias, porque así es, me fui al diablo. De cara a que me fui al diablo, decimos, para que nazca el AT, digamos, no es de ahora, no es que ahora, no es por la ley de salud mental, sino que la ley de salud mental recoge un formato particular de entender el acompañamiento terapéutico y por suerte lo legaliza. Es decir, dice, ya hay demandas específicas, hay un mercado de trabajo que ya existe, porque hay problemas que si bien en el PowerPoint dice que son nuevos problemas, yo creo que son problemas más vinculados a los procesos que se dieron entre los 50 y los 60. Hay otras tradiciones que estaría bueno nombrarlas, como por ejemplo la tradición del AT brasilero, que está vinculado, por ejemplo, a los efectos de la cultura. Y tenemos allá otras experiencias que no están en la Argentina, porque en la Argentina somos bastante, tenemos una cultura particular, pero ellos, digamos, vinculan la salida del proceso de haber atravesado por una patología a la posibilidad de contactarse con los dispositivos culturales, es decir, con los dispositivos artísticos, con la vida en comunidad, pero en el sentido de la diversión y de la creatividad y el arte. Obviamente que eso tiene un límite, pero ellos hacen mucho hincapié en este punto, que no es un punto que para la Argentina sea tan importante. Para la Argentina sí es importante, por ejemplo, las experiencias de las comunidades terapéuticas, que son experiencias que se centran en los años 70. Algunas los 60 y algunas los 70, de las cuales obviamente Córdoba es un lugar con una historia al respecto de esto bien interesante e importante, donde también se insertan lo que en ese momento las comunidades terapéuticas llaman los agentes de salud de la comunidad. Y se generan cursos que se le da a las madres, a los padres, digamos, a aquellas personas que en la comunidad son capaces de albergar esa externidad que hay social en cada una de estas instituciones que hemos hablado. Las comunidades terapéuticas, entonces, son una comunidad donde se refugia esas personas que están externas a la sociedad, pero que, ¿no es cierto?, se vinculan con agentes de salud que están en la comunidad. Se habla de agentes de salud en la escuela y de ahí nace que la maestra es un agente de salud, ¿no es cierto?, que, bueno, el carcelero es un agente de salud, la policía es un agente de salud, y aunque pueda sonar a veces difícil, efectivamente era la idea que tenían las comunidades terapéuticas, que, bueno, sin duda hay algunas quizás con distintos niveles de reflexión, en particular la de Córdoba y la vinculada al Hospital de Lanús, eran, digamos, comunidades terapéuticas de las cuales se sacaban, es decir, había contenido teórico al respecto de por qué se armaba una comunidad abierta y no efectivamente un neuropsiquiátrico. Vale decir que uno dice, es un nuevo rol profesional, pero asienta sus bases bastante atrás, unas bases que sin duda tienen una suerte de condicionamientos culturales, sociales, políticos, obviamente que económicos, porque no hay un mercado de trabajo hasta que no haya quien pague esto, y en general, en el ámbito SIC, siempre los primeros que pagan son los estados, nunca los particulares. Es decir, no se arma un mercado de trabajo por la demanda particular. ¿Por qué? Porque efectivamente el sistema de salud es un sistema que es fundante, es decir, que es fundante de las profesiones. Es decir, por más que hubiera muchos psicólogos y psicólogas, hasta que los psicólogos dijeron, no entramos al hospital, ¿no es cierto?, esto, al hospital, a las instituciones, a las escuelas, bla, 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 no se institucionalizó como política el hacer que una persona pudiera transitar una experiencia por esa profesión. En ese sentido, hay que decir, el acompañante terapéutico todavía le falta bastante camino que andar, porque no hay institucionalizado
en los hospitales generales, ¿no es cierto?, o en las escuelas, la necesidad de una T que no dependa de digamos, del pago individual. Es decir, que no hay el AT como política de Estado. Razón por demás que, más allá de todo lo que dijimos en relación a la ley, y la importancia del colegio, del código deontológico, yo creo que hay que pujar muy fuertemente para incluir a la T institucionalmente. No es solamente para que haya espacios laborales donde ustedes puedan trabajar, sino porque si hay una política de estas organizaciones, entonces sin duda, ¿no es cierto?, vamos a tener espacios institucionales y también de demanda, generación de demanda de colectivos más pequeños e individuales que van digamos, a poner en valor, digamos, la característica particular del profesional del acompañante terapéutico. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Parece que la tienen clara. Bueno, excelente. Yo lamentablemente me tengo que ir porque tengo otra actividad, sino que me quedaré un rato más para que pudiéramos conversar. Pero el lunes que viene, que ya ni sé qué tenemos, pero seguramente vamos a tener que retomar este PowerPoint para terminarlo. Yo se los voy a colgar ahora, lo voy a pasar a no sé quién que tiene a la Ceci, que es la diosa de esto, a la diosa del ABP, para que lo puedan ir mirando. Yo los que les pediría para la próxima es que miren el PowerPoint que les voy a colgar, que excede esto que hemos hablado ampliamente, pero me parecía muy importante que tuviéramos claridad en estos dos puntos. ¿Hay ley? ¿De dónde viene la ley? ¿Cómo se genera el código deontológico? ¿Cómo trabajamos? Y finalmente, ¿de dónde corno sale este rol profesional? Es un rol profesional que ya tiene tradición, sí, pero no tanto, donde la tradición todavía falta y donde efectivamente tenemos que mirar hacia atrás para ver de dónde venimos. Sobre todo porque igual que la psicología, que los profesionales de la psicología, el profesional de la T es un profesional que, al decir de Nicholas Rowe, es un profesional que está demandado por la sociedad para hacer funcional a la persona, a esa sociedad. Y como tal, merece que uno interpele esa función. No es una función tan fácil. Y en ese punto es una función que debe ser interpelada, sobre todo en la práctica ética. ¿Quién nos demanda? ¿A quién le hacemos caso? ¿En qué lugar nos ponemos? Nuestra función es controlar a las personas para que sean funcionales a veces a lugares verdaderamente patológicos de donde han salido. Es decir, todas estas preguntas son preguntas que siempre nos van a llevar a una encrucijada ética. Por eso es importante que tengamos presente sobre todo esto y que aparte, si alguien nos viene a decir que tiene un código deontológico, decirle, bueno, acá en Córdoba no hay ninguno, así que tenemos que pensar antes que seguir las reglas que hoy por hoy no existen. No sé, Ceci o Vicky, si quisieran decir algo. No, yo parezco los avisos parroquiales, pero voy a hacer una cuestión procedimental, de decir que mañana nos tenemos una reunión con el equipo para definir bien la fecha del taller, teniendo en cuenta lo que habíamos hablado acerca del parcial de psicopatología, creo que era. Así que mañana les vamos a colgar todo en el ABP junto con la clase y el PowerPoint de Patricia, y la semana que viene Patricia retomará algunas cosas y con la Vicky también vamos a trabajar en una clase acerca de cuestiones relacionadas a lo que venimos hablando. Así que nada, lean, revisen las clases y nos vemos el lunes que viene. Buenísimo, nos vemos. Gracias, profe. Bueno, muy bien, un gusto.